el mapa diplomático venezolano, el nombre de Jessy Chacón Escamillo aparece hoy lejos de los apagones que marcaron su paso por el poder. El problema de Venezuela no es la generación. El problema de Venezuela es la demanda. Su rastro público más reciente lo ubica en Viena, donde ha sido identificado como embajador de Venezuela y representante ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. Desde allí, su figura se mantiene en un discreto segundo plano, mientras en su país de origen, la electricidad, ese servicio que prometió estabilizar en tiempo récord, sigue siendo un lujo intermitente para millones de ciudadanos. Pero para entender por qué su nombre sigue emergiendo en cada discusión sobre el colapso eléctrico venezolano, hay que retroceder un poco al 2013. Ese año, en plena transición política tras la muerte de Hugo Chávez, Chacón asumió el Ministerio de Energía Eléctrica en medio de una crisis que ya mostraba síntomas graves, racionamientos, fallas estructurales y una creciente dependencia del sistema hidroeléctrico. Su llegada estuvo marcada por una promesa contundente: resolver la emergencia en 100 días. No era solo una meta técnica, era una declaración política en un país donde la electricidad comenzaba a ser sinónimo de gobernabilidad. La apuesta, sin embargo, se apoyaba en un sistema frágil. El corazón energético de Venezuela, la central hidroeléctrica Simón Bolívar, concentraba una proporción crítica de la generación nacional. Ya entonces, especialistas advertían que depender de un solo eje de producción, sin respaldo térmico eficiente ni mantenimiento sostenido, era una fórmula de riesgo. A esto se sumaban denuncias de corrupción, retrasos en proyectos clave y una infraestructura que envejecía más rápido de lo que se reparaba. Es en ese punto donde la dimensión económica del colapso comienza a tomar forma. Entre 2007 y 2016, distintas investigaciones de la Asamblea Nacional Opositora, organizaciones como Transparencia Venezuela y reportes independientes han estimado que el Estado venezolano comprometió y en muchos casos desembolsó más de 40.000 millones de dólares en el sector eléctrico sin lograr resolver la crisis estructural. En los próximos 4 años, o 5 años más bien, del 2009 al 2014, vamos a invertir 20.000 millones de dólares en el sistema eléctrico nacional. Bueno, ya hemos comenzado a invertir a un ritmo de 1.200 millones por año aproximadamente. Ahora tenemos que incrementar la inversión. Parte de ese dinero se destinó a contratos de emergencia durante la llamada crisis eléctrica decretada por el gobierno de Chávez en 2010, bajo esquemas de adjudicación directa que luego serían señalados por sobreprecios, incumplimientos y obras inconclusas. Uno de los casos más emblemáticos es el de la planta termoeléctrica Termozulia, ampliada con la promesa de reforzar el sistema occidental, pero que durante años operó muy por debajo de su capacidad instalada. Otro ejemplo recurrente es el proyecto Tocoma, Central Hidroeléctrica Manuel Piar, concebido como el gran complemento del Guri. Iniciado en 2006 con financiamiento multimillonario y participación de consorcios internacionales, Tocoma debía aportar más de 2.000 megavatios al sistema. Sin embargo, la obra quedó paralizada, con turbinas sin operar y fallas estructurales convirtiéndose en uno de los símbolos más visibles del despilfarro energético. A esto se suma el fallido desarrollo del Parque Eólico de La Guajira, presentado como una apuesta estratégica para diversificar la matriz energética. Aunque se instalaron algunos aerogeneradores, el proyecto nunca alcanzó la escala prometida ni logró integrarse plenamente al sistema nacional. La imagen de torres eólicas detenidas en medio del viento constante terminó siendo una metáfora involuntaria de la planificación fallida. Durante la gestión de Chacón, el discurso oficial intentó reposicionar estos proyectos como parte de una solución en marcha. Se insistió en la diversificación, en la recuperación del parque térmico y en la modernización del sistema. Pero la realidad operativa, plantas fuera de servicio, redes de transmisión deterioradas y una gestión centralizada con escasa transparencia, terminó imponiéndose sobre esa narrativa. 2 años después, en 2015, Chacón salió del cargo.
no hubo un informe definitivo ni una rendición de cuentas detallada que explicara por qué el plan de estabilización no se cumplió. Su salida coincidió con el agravamiento de la crisis en 2016. Venezuela enfrentó uno de sus episodios más críticos con niveles alarmantes en el Guri debido a la sequía y a la falta de mantenimiento, lo que obligó a medidas extremas como reducción de jornadas laborales y cortes programados en todo el país. Lo que vino después fue la consolidación de una crisis estructural. No hay apagones desde el punto de vista de que no hay administración de carga. Hay algo que siempre ha ocurrido en Venezuela, no es nuevo. Hay circuitos que fallan. A lo largo de la última década, Venezuela ha experimentado apagones masivos, incluyendo eventos nacionales que paralizaron ciudades enteras y racionamientos cotidianos en regiones fuera de la capital. En estados del occidente, los cortes de electricidad se extienden durante horas cada día, afectando hospitales, sistemas de agua, telecomunicaciones y la actividad económica en general. Incluso en Caracas, históricamente protegida del racionamiento, los apagones han dejado de ser excepcionales. Las causas, según coinciden expertos y organismos independientes, son múltiples pero convergentes. Desinversión prolongada, pérdida de capacidad técnica, fuga de talento especializado, corrupción en la adjudicación de proyectos y una gestión que priorizó el control político sobre la eficiencia operativa. La narrativa oficial, por su parte, ha insistido en atribuir las fallas a sabotajes o ataques externos, una explicación recurrente que no logra disipar las dudas sobre el deterioro interno del sistema. Toda la vida han fallado en Venezuela circuitos en Falcón. Yo que iba mucho a Tucaca y esa zona, bueno, todos conocemos eso. Guárico, Trujillos, toda la vida han tenido problemas a nivel de circuito. Hay fallas en los circuitos. En ese contexto, el paso de Chacón por el ministerio se ha convertido en una referencia simbólica, no porque sea el único responsable, sino porque encarna en un momento importante, el instante en que el Estado venezolano aún tenía margen para corregir el rumbo y optó por promesas rápidas en lugar de reformas profundas. Pero el socialismo eléctrico productivo, el socialismo eléctrico moderno, avanzado, el socialismo eléctrico para que nuestro país adquiera la dimensión de potencia económica gracias a ustedes. Su gestión no inició la crisis, pero tampoco logró contenerla. Más bien quedó asociada a una etapa donde el problema dejó de ser coyuntural para volverse estructural, mientras miles de millones de dólares se diluían entre proyectos a medio hacer y una infraestructura que nunca terminó de levantarse. Hoy, mientras Venezuela implementa planes de ahorro energético, evalúa alianzas internacionales e incluso explora la posibilidad de importar electricidad para regiones específicas, el país sigue operando con un sistema que no ha sido reconstruido de manera integral. La electricidad, lejos de ser un servicio garantizado, se ha convertido en un factor de incertidumbre diaria. Desde Viena, la figura de Jessy Chacón parece desconectada de esa realidad. Sin embargo, su nombre sigue presente en la memoria de una crisis que no ha terminado. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.